Bueno, continuamos. ¿Algún comentario o pregunta? Bueno, una de las cosas claves de la teoría de la evolución es que creo que ahora no debería haber eco, porque apagué el otro micrófono. Una de las consecuencias claves de estos mecanismos evolutivos es que lo que hacen es generar cambios en las poblaciones. Y esos cambios implican diversificación genética, modificación de las características de las poblaciones. Y es justamente esa cualidad, el hecho de que las poblaciones puedan irse modificando, lo que hasta cierto punto podríamos decir permite la subsistencia o la sobrevivencia de las poblaciones, porque muchas de estas características van a favorecer su adaptación a ciertas condiciones del ambiente. Algunas modificaciones que experimentan las poblaciones van a ser completamente aleatorias, completamente azarosas, y esas modificaciones en algunos casos van a ser favorables y en otros casos son desfavorables. Son favorables en la medida en que la población logra subsistir, y son desfavorables en la medida en que la población no logra sobrevivir en esas condiciones ambientales o de presiones del ambiente. Es como el caso de estos escarabajos en el caso de la selección natural. La gracia es que estos mecanismos finalmente tienen como consecuencia el hecho de que la población siempre tienda a diversificarse. Y por lo tanto, lo que se obtiene como resultado es una gran diversidad de especies, adaptadas a distintos contextos, a distintos ambientes, a distintas presiones ambientales, a distintos nichos evolutivos. Y esto es lo que resulta, digamos, en el marco de esta teoría, después de 33.500 millones de años de evolución, la gran, enorme biodiversidad de especies en las cuales se manifiesta el fenómeno de la vida. Profe, ¿Sí? ¿la mutación germinal a qué hace referencia? Claro, lo que pasa es que las mutaciones son cambios en la estructura genética de las células de un organismo. Y esas mutaciones ocurren azarosamente debido a algunos factores externos. Por ejemplo, una de las más conocidas es los cambios que provoca la radiación en general, especialmente la radiación cósmica, que puede ser de alta energía. Y entonces cuando ocurren esos cambios a nivel del ADN de un organismo, pueden ocurrir dos cosas: que las mutaciones acontezcan en una eh, en algún rasgo no heredable del individuo, en cualquier célula del organismo que no sea heredable, es decir, que no sea una célula sexual, y por lo tanto la mutación solo afecta al individuo, y en otro caso, que la mutación afecte a una célula sexual, entonces eventualmente esa mutación va a ser transmitida a la siguiente generación. Entonces, la mutación sómica se refiere a la mutación que solo afecta al individuo porque no ocurre en una célula sexual, mientras que la mutación germinal ocurre en una célula sexual y se puede transmitir a la siguiente generación. Gracias, profe. Profe, ¿y en qué tipo de mutación entraría el ornitorrinco? Porque ese también es una especie que se creó, o sea, evolucionó, por decirlo de alguna forma. Por supuesto, digamos, el ornitorrinco es un ejemplo más de la diversidad de formas que adoptan los seres vivos. Yo no sé si usted digamos, tiene más antecedentes acerca de la historia evolutiva del ornitorrinco, pero mi impresión, yo no tengo tampoco un conocimiento acabado. Yo tengo entendido que provienen del pato y del castor.
Tengo entendido que ¿Ya? probablemente se aparearon y nació un ornitorrinco, no sé si habrá sido así por sexual o quizá alguna mutación genética, no tengo idea, pero sé yo que el ornitorrinco viene de un pato y un castor. Bueno, yo creo que tendríamos que revisar la historia evolutiva del ornitorrinco. Como le digo, yo no tengo un conocimiento acabado de su historia. Mi impresión es que el ornitorrinco es un ejemplar, podríamos decir, una especie muy antigua, en el sentido de que evolucionó hace muchos millones de años atrás. Y en ese sentido es una especie que ha sobrevivido mucho tiempo. Pero desconozco cuál es su rama filogenética, cuáles son sus ancestros. Luego, en breve vamos a hablar de eso, vamos a hablar de ramas filogenéticas, etc. Y a lo mejor ahí se entiende un poco más, pero habría que hacer el estudio, revisar, explorar cuál es su historia evolutiva. Eh, Me resulta poco factible la idea de que haya, digamos, que sea el resultado de un apareamiento cruzado entre especies, porque en general la idea de especie se basa en que no puede haber, digamos, si tenemos especies distintas, entonces no puede haber reproducción entre ellas. Esa es la idea básica de una especie, o una de las condiciones básicas de especie. Entonces resultaría contraintuitivo o contradictorio sostener que es el resultado de un cruzamiento sexual entre especies. Mi impresión es que la historia evolutiva del ornitorrinco nos va a llevar a una etapa muy antigua, evolutiva de los mamíferos, probablemente. Profesor, Porque recuerden, sí, dígame. sí, solo para aportar a eso, la evolución además se toma millones de años, no es que ocurra de un individuo a la siguiente generación. Muchas veces las adaptaciones de un grupo de organismos ocurren en muchas generaciones que se va consolidando un cambio por la desaparición de los que tenían el otro comportamiento. O sea, los escarabajos blancos van a tender a desaparecer por las características y en los miles de años van a ir quedando solo los que desarrollaron la adaptación hacia el color gris. Pero nunca es que un organismo se aparea con otro y surge de inmediato la variante genética. Se toma miles o millones de años a veces. Sí, absolutamente concuerdo, efectivamente, es un punto clave, porque estos procesos que mencionaba a propósito de la teoría de evolución, de los mecanismos, cómo van actuando, son cambios acumulativos. Y por lo tanto, efectivamente, son cambios a veces muy sutiles que están acumulándose durante miles de millones de años. Ahora, también hay una rama de la biología, la biología evolucionista, que también defiende la idea de que hay cambios que ocurren mucho más rápido de lo que uno podría imaginar. En ese sentido, puedo recomendarles la lectura del primer artículo que está disponible en el aula virtual, que es un artículo que habla de evolución, y que de hecho habla de cómo la teoría evolutiva o los mecanismos evolutivos están actuando en nuestro, digamos, en el tiempo presente. No es que la evolución sea un proceso que ocurrió, sino que es un proceso que está ocurriendo permanentemente. Y así entonces uno puede interpretar incluso ciertas características de distintas poblaciones humanas. Pensemos que la historia humana es corta, pensando en el cronograma que vimos antes. Dentro del corto tiempo que tiene la historia de la especie humana, uno puede reconocer ciertos rasgos de ciertas poblaciones humanas que se pueden interpretar desde un punto de vista evolutivo. Y en ese sentido, efectivamente, hay rasgos que se van heredando de generación en generación y que eventualmente favorecen a una población y por lo tanto, diríamos, tienen una adaptación evolutiva a ciertas condiciones del medio, del ambiente. Solo por poner un ejemplo que me parece que aparece en ese artículo, el caso de ciertas poblaciones de África que tienen un componente en la sangre que los previene de contraer la malaria.
Y mientras que otras poblaciones de seres humanos en el mundo no tienen ese componente en su sangre. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se explica que hayan ciertas poblaciones en África donde se transmite la malaria, donde la malaria es una enfermedad endémica, que tengan entre comillas, este rasgo adaptativo y otras poblaciones no? Entonces la explicación evolutiva es muy clara. Si las poblaciones se desarrollaron allí, entonces sobrevivieron ciertos individuos que tenían esta adaptación, parece que es un gen en realidad, este gen que permite la mayor resistencia a la enfermedad. Porque había una presión selectiva, es decir, la malaria mataba a las personas que no tenían la adaptación. Por supuesto, eso no ocurre en una generación, no ocurre en un individuo, sino que ocurre en el curso de las generaciones, pero no necesariamente después de tantos millones de años. En general, así es, pero también hay mecanismos que están ocurriendo en tiempo presente, ¿ya? Por eso les recomiendo ese artículo que está en el aula virtual, me parece que en la primera o segunda sesión. Denme un segundo a ver si encuentro información sobre el ornitorrinco para que no nos quedemos con la duda. No, yo creo que hay harta información. Prefiero que ustedes busquen y salgan de la duda en torno al origen del ornitorrinco. Lo que hay que buscar es su historia evolutiva. Va a aparecer en todo caso en una lámina más adelante. Bueno, la biodiversidad entonces es el resultado de los mecanismos evolutivos según vimos hace un momento. Pero ¿cómo esto llega a ocurrir? ¿Cómo es que podemos encontrar tal biodiversidad, tal diversificación de las especies? Porque, por ejemplo, aquí tenemos algunos dibujos de distintas especies de moscas. Entonces uno mira todo este conjunto de moscas y dice, oye, pero son como muy, muy parecidas, pero al mismo tiempo son todas distintas. Y esta pregunta se la hacía Darwin, decía, bueno, pero ¿cómo, por qué razón existen moscas y todas tan distintas unas de otras, digamos? ¿Por qué, si es que existen las moscas, no hay un único tipo de mosca? ¿Por qué se diversifica tanto las formas de vida? Lo mismo podemos decir respecto de estos primates. Tienen elementos compartidos, elementos comunes, se parecen mucho entre sí. Y al mismo tiempo tienen características distintivas. Como bien dice Andrea, la clave, que es la idea de Darwin que da pie a la evolución, la idea es que hay un antepasado común. La idea es que hay que mirar esta biodiversidad actual, hay que mirarla con perspectiva histórica hacia atrás. Y entonces, por ejemplo, estos dos animales, ¿cierto? El ciervo africano y el gamo, que a primera vista son muy semejantes, también encontramos diferencias entre ellos. Podemos explicar su parecido si es que nos imaginamos que en algún minuto hacia atrás, pensando en generaciones de generaciones hacia atrás, hubo un ancestro común, hubo un antepasado común. De manera que mientras más parecidos sean los seres vivos actualmente entre sí, entonces podemos suponer que el antepasado común es más reciente. Otro ejemplo es el que está en esta imagen entre el elefante asiático y el elefante común, o elefante africano, que por cierto son semejantes, pero tienen algunas diferencias. Y esas diferencias se explican justamente por los mecanismos evolutivos que mencionábamos hace un momento. Mecanismos evolutivos que operaron o que actuaron sobre poblaciones de un antepasado común que compartían estas dos especies. Y así tenemos también, por supuesto, el caso de los mamíferos, donde de lo que estamos hablando aquí es de una gran diversidad de especies que tienen algunas características comunes. A pesar de estas características comunes, vemos una gran diferencia también entre ellos, porque en esta categoría de los mamíferos
podemos incorporar a las ballenas, por ejemplo, y también a los murciélagos, o al ser humano. Entre otras cosas, por ejemplo, porque tienen o tenemos glándulas mamarias, tenemos aparato circulatorio, somos vivíparos, tenemos pulmones, etc. Esos elementos compartidos hacen que pertenezcamos al grupo de los mamíferos. Si es que hacemos el ejercicio de organización o de clasificación de estos animales. La pregunta es, y fíjense que en este caso estamos ante rasgos comunes bastante amplios, porque si vamos a rasgos más específicos, entonces tenemos que hacer diferenciaciones. Pero si nos quedamos en este nivel más amplio de rasgos comunes, entonces la pregunta es, ¿todos estos rasgos comunes tienen que haber provenido de un antepasado común? ¿Cuál sería el origen de ese antepasado común? Los estudios paleontológicos y genéticos sugieren que en la época en la cual todavía existían los dinosaurios, ellos convivían con unos pequeños mamíferos placentarios que tenían la forma de un roedor y que eran aparentemente insectívoros, que una vez que desaparecieron los dinosaurios hace 66 millones de años atrás, entonces comienzan a evolucionar, expandiéndose o proliferando sobre la superficie de la Tierra. Y esto sería hace unos 200.000 o 400.000 años atrás. Perdón, 200.000 o 400.000 años después de la extinción de los dinosaurios. De manera que el ancestro común de todo este grupo de mamíferos podría ser, como se señalaba en este artículo de Science, este registro o evidencia fósil de un organismo, de una especie de roedor como el que está representado en este dibujo. De ahí entonces son los mecanismos evolutivos que van transformando las poblaciones en distintas escalas de tiempo, para que las va transformando en el sentido de que se van adaptando, ¿cierto?, a las condiciones y presiones medioambientales, de manera que van desarrollando o van permaneciendo ciertas características o ciertas adaptaciones que les permiten sobrevivir. Y con el transcurso de los años, por cierto, de millones de años, entonces se diferencian distintos tipos de animales, en este caso de mamíferos. De ahí entonces, de un mamífero insectívoro como este, el ancestro de todos los otros que hoy día conocemos, se desarrollan distintas ramas evolutivas o ramas filogenéticas. Estas ramas hay que entenderlas como tiempo que transcurre desde aquí hacia el futuro o hacia adelante. De manera que hoy día podemos encontrar este grupo de mamíferos que son los logomorfos, donde pertenecen, por ejemplo, los conejos, o los roedores, o los carnívoros, etc. Y cada una de estas ramas, por supuesto, se diversifica a su vez en muchos tipos de especies distintas, que por cierto tienen también este ancestro común. Cuando llegamos desde el origen o del inicio o de la base o del principio de este árbol filogenético, lo que tenemos es un tipo de organismo, un tipo de ser vivo. Hoy día decimos de este tipo de ser vivo, que es una especie. Es una forma de vida particular, específica, con rasgos genéticos y morfológicos propios. Y así cuando cuando va evolucionando esta población y surgen otras poblaciones, se van especificando otros tipos de seres vivos que se separan en sus características unos de otros. Y ese nivel de separación alcanza su mayor especificidad en el nivel de especie, como discutíamos al principio a propósito de la pregunta de Andrea, me parece. La especie efectivamente es el nivel taxonómico en el cual agrupamos a las poblaciones cuyos individuos se pueden cruzar entre sí, es decir, se pueden reproducir y están aislados reproductivamente de otros grupos. Básicamente,
porque comparten características genéticas y morfológicas suficientemente cercanas. En este caso, por ejemplo, vemos dos especies de pájaros que, si bien tienen algunas características morfológicas semejantes, porque, por ejemplo, tienen alas, tienen picos, se alimentan de peces, etc., se trata de dos especies distintas básicamente porque están aisladas reproductivamente, no pueden reproducirse entre sí. Eso es porque ya sus genes se han modificado tanto que no son compatibles uno con el otro. ¿Por qué se han modificado sus genes? Básicamente por la historia evolutiva. Es decir, desde un ancestro común, los mecanismos evolutivos hicieron que las poblaciones se fueran diferenciando, divergiendo, separándose. En alguna clase, alguno de ustedes mencionó el caso del perro. Tenemos acá justamente un caso interesante en el cual vemos que si tratamos de reconstruir la historia evolutiva del perro, lo que vemos, según los estudios genéticos, es que la especie del perro que hoy día es hoy llamada Canis familiaris, en la jerga científica, proviene evolutivamente del lobo, del Canis lupus, de la especie de Canis lupus. Fíjense que el lobo sigue existiendo. El lobo es contemporáneo al perro. Sin embargo, evolutivamente es más antiguo. Hubo algunos lobos, algunas poblaciones de lobos que comenzaron a interactuar con los humanos hace algunos miles de años atrás. Y esa interacción fue modificando sus conductas, su comportamiento. Y eventualmente, hasta cierto punto, la domesticación del ser humano hacia los lobos que se relacionaban con él, fueron modificando también, por estos mismos mecanismos evolutivos, las características morfológicas de lo que era el lobo. Hoy día, después de estos miles de años de historia de relación entre el ser humano y el lobo, todavía es posible que se produzca la reproducción, que ocurra la reproducción entre el lobo y el perro. Aún no están suficientemente separados genéticamente. Sin embargo, otro animal contemporáneo que proviene del mismo antepasado común que el lobo, como es el zorro, está tan diferenciado genéticamente del lobo que ya no puede haber reproducción. Comentamos en su minuto qué es lo que diferenciaba a las distintas, lo que llamamos razas de perros. Bueno, en todos los casos estamos hablando de la misma especie, y básicamente lo que vemos son características morfológicas distintas, producidas probablemente por las presiones evolutivas debido a la interacción con el ser humano, basadas en los mismos mecanismos evolutivos de la teoría de la evolución, que hace que se diferencien morfológicamente. Pero todavía no se distinguen como especies. Sin embargo, algunos autores hablan de subespecies, por ejemplo, para introducir un nuevo nivel de categorización taxonómica. Siguiendo entonces la idea de la evolución y la idea de la historia evolutiva o filogenética de los organismos, se puede reconstruir una clasificación general de todos los seres vivos. Por supuesto, esto depende del autor o de los autores que hagan el ejercicio de clasificación, y por eso hay distintas taxonomías posibles para agrupar a los seres vivos según sus características comunes. En el nivel más general, lo que hoy día resulta más aceptado es separar a los organismos o a los seres vivos en dos grandes imperios: el imperio procariota y el imperio eucariota. Vimos en el reloj de la evolución que lo primero que aparece sobre la superficie son los organismos procariotas, es decir, estas células digamos, primordiales, que no tienen núcleo, son células muy primitivas, y que solo adoptan la forma de lo que hoy día conocemos como arqueobacterias y eubacterias.
que se diferencian básicamente por sus procesos de nutrición y de obtención de energía y de eliminación de cierto tipo de desechos. Y en el otro gran imperio lo que encontramos es el de los organismos eucariotas, que están formados por células un poquito más complejas, porque estas células sí tienen un núcleo en su interior. La diferencia es que en las células procariotas el material genético está disperso en el interior de la membrana, es decir, en el citoplasma, mientras que en las eucariotas el material genético está protegido dentro de otra envoltura, que es lo que llamamos núcleo. Y cada uno de estos imperios, a su vez, se separa, en función de sus características compartidas, en reinos. En el caso de las eucariotas, es donde encontramos el reino animal, el reino de las plantas, el reino de los hongos, el reino cromista y el reino de los protozoos. ¿Alguien tiene algún comentario? Parece que no. ¿Alguien quería decir algo? Por el momento no. No, profe. Profe, está silenciado. No, no lo escuchamos. Profe, no se escucha. No se escucha. Profe tiene muteado su micrófono. Ah, perdón. Ahora sí, gracias. Sí, perdón. Lo que pasa es que me olvido que estoy conectado con dos aparatos. Ya, ahora sí, le estaba diciendo solamente entonces que esta reconstrucción que muestra justamente la clasificación de los seres vivos a un nivel muy general, en dos grandes dominios y en 7 grandes reinos, está representando estas líneas rojas, historias de evolución filogenética, a donde derivan distintos grupos de seres vivos. A partir de un punto inicial, de un punto original, donde se supone, ¿cierto?, está el ancestro común de todos los seres vivos, que habrían sido estas primeras protocélulas que surgieron a partir de lo que llamamos la teoría quimiosintética. De ahí entonces, bueno, ustedes pueden revisar en las diapositivas anteriores algunos registros que caracterizan más o menos generalmente algunos de estos reinos. Por ahora solamente nos vamos a concentrar en algunas características que distinguen al reino de las plantas y al reino de los animales. Que es el tópico, digamos, que guía o que orienta esta unidad. Y el reino de las plantas y de los animales se encuentran, dijimos, dentro del dominio de los eucariotas, es decir, son organismos compuestos por células eucariotas, es decir, tienen un núcleo donde está guardado su material genético, son organismos pluricelulares porque están conformados por muchas células. Pero hay un nivel de diferenciación básico que ocurre en sus células, a nivel celular, y es que las plantas tienen un tipo de célula que llamamos célula vegetal, y los animales tienen otro tipo de célula que llamamos célula animal. La diferencia básica es que la célula vegetal está especializada para producir su propio alimento, y por eso las plantas son conocidas como organismos autótrofos. Se autoproducen su alimento a través de la fotosíntesis. Ese es un proceso que ocurre a nivel celular. Mientras que los animales son seres heterótrofos porque requieren obtener su energía y los nutrientes a partir del ambiente, en particular a partir de otros seres vivos. Tanto las plantas como los animales presentan tejidos, es decir, estructuras
diferenciadas de células que tienen cierta función, y por eso se dice que son organismos tisulares, y presentan dos tipos de reproducción. En el caso de las plantas, reproducción sexual y asexual, mientras que en el caso de los animales solo aparece o solo está presente la reproducción sexual. Como característica distintiva de los animales, tenemos su capacidad de locomoción y el desarrollo embrionario. Habíamos hablado de categorías taxonómicas para agrupar distintos conjuntos de seres vivos en función de sus características. La taxonomía es la disciplina, el área que se dedica justamente a este ejercicio de clasificación, y para ello hay un cierto estándar, una cierta convención en cuanto a qué niveles de clasificación son oportunos para ciertos grupos de seres vivos. En el caso de los animales, hay cierta convergencia, cierto acuerdo que cada uno de estos niveles puede ser aplicado al reino animal, donde el dominio es el nivel más amplio, luego el reino animal, ¿cierto? Y después de eso tenemos subclasificaciones, que dependen de las características compartidas por algunos grupos de animales. Mientras más general es la característica, entonces más amplio el nivel de clasificación. Yo les he dicho que no es importante aquí que aprendamos sobre clasificación en detalle, pero sí es importante tener presente que las categorías taxonómicas lo que nos permiten es reconocer ciertos elementos comunes dentro de algunos seres vivos. En particular, por ejemplo, un nivel interesante es el filo o filum, en el cual uno puede ubicar, puede reconocer ciertas características comunes en estos grupos de animales. Es, por supuesto, un tipo de organización que no se emplea tanto en el caso de las plantas, pero sí se emplea más en el caso de los animales. ¿Y por qué hablamos del filo o de los filos del reino animal? Porque muchas veces nos relacionamos con este nivel de organización porque hablamos de ciertos grupos de animales con mayor o menor frecuencia. Por ejemplo, nos relacionamos habitualmente con los insectos, que son parte del filo de los artrópodos. O podemos vincularnos, relacionarnos cotidianamente con los moluscos, por ejemplo, como los mariscos, que también son un filo del reino animal. Y también especialmente con, por ejemplo, los cordados, que son otro filo del reino animal, que es lo que habitualmente llamamos como vertebrados, animales vertebrados. Pero fijémonos que los filos del reino animal son muy numerosos, casi 40. De estos conocemos muy poco, en el sentido de que muchos de ellos solamente son reconocidos por la gente especialista. Nosotros nos vinculamos con algunos grupos de animales que son más cotidianos o más conocidos por nosotros. Cuando, bueno, si reconstruimos el árbol filogenético de los animales, aquí podemos ver una nueva representación donde aparecen ciertos elementos, ciertos criterios que permiten hacer la separación. Cada uno de estos niveles implica una característica o un rasgo distintivo a partir de ese momento evolutivo, y que caracteriza a todos los seres vivos que pertenecen a esa rama evolutiva, o a esa rama filogenética. Los cordados, por ejemplo, o los vertebrados, están después de todos estos escalafones evolutivos. El desarrollo de tejidos, el desarrollo de simetría corporal, el desarrollo de una cavidad corporal, el desarrollo del celoma y el desarrollo de la boca y del ano. Y de ahí, dentro de los cordados, especialmente el grupo de los vertebrados. Creo que quedan muy poquitos minutos. Si alguien me puede avisar, por favor. Quedan 6 minutos, profe. Ya, muchas gracias. Carolina me preguntaba en el chat si eucariota es lo mismo que eucarionte. Me parece que se usan indistintivamente.
le pediría que lo confirme, pero yo usaría los mismos términos para referirnos a la célula eucariota o al organismo eucarionte o a los animales o seres vivos eucariotas, porque tienen células eucariotas. Bueno, de las clases, o de la clase de los animales vertebrados, del filo de los cordados de donde encontramos a los vertebrados, podemos hacer distinciones más finas, ¿cierto? En función de características comunes más específicas. Y ahí entonces podemos distinguir las clases de animales más reconocidas por nosotros, más frecuentes, y que podemos, por supuesto, distinguir morfológicamente de un modo bastante claro, como es el caso de los peces, los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos. Cada uno de estos animales vertebrados están agrupados en este otro nivel taxonómico, el de las clases, por las características más comunes que tienen entre sí. Y por supuesto, distintas clases de animales se diferencian unos de otros. Débora preguntaba acerca del celoma. Básicamente, podríamos decir que los animales celomados son aquellos que tienen una cavidad corporal. Nosotros tenemos una estructura interna que supone una cavidad donde hay órganos, por ejemplo. Y por lo tanto somos animales celomados. En general, bueno, en el caso nuestro, que somos cordados vertebrados, entonces además de cavidad corporal tenemos aberturas, la boca y el ano, por ejemplo, que comunican esa cavidad corporal con el exterior. Por supuesto, para nosotros aquí es importante, cuando pensemos en educación básica y pensamos en nuestros estudiantes, aprender algunas características básicas que nos permitan distinguir las clases de animales vertebrados y que le permitan a nuestros estudiantes también caracterizar cada una de estas clases. ¿Qué distingue al pez del anfibio, del reptil, del ave, del mamífero? Y a su vez reconocer algunos ejemplares o algunos ejemplos de especies que podamos clasificar en cada una de estas clases. Recuerden que estamos hablando de un nivel de organización todavía bastante amplio, el de las clases. Si volvemos un segundo a la taxonomía, estamos en este nivel intermedio de la escala taxonómica. Todavía dentro de las clases podemos encontrar órdenes, familias, géneros y luego especies. Así que en el grupo de los peces, por supuesto, hay muchas especies distintas de peces y así en cualquiera de las clases que mencioné. En esta imagen tenemos un recurso que es bien didáctico en el sentido de transparente, de claro, que funciona como una... queda menos de un minuto, gracias Daniela. Me parece que, déjenme ver qué hora es. Bueno, le propongo que nos vamos a conectar por una última vez para decir un par de cosas más, no nos vamos a extender excesivamente. Vamos a tomar el resto de la clase del miércoles para cerrar esta recapitulación, ¿ya? Así que me vuelvo a conectar por los últimos 5 minutos para cerrar la clase.